Buenos días, hermanos, bendiciones, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Continuamos con esta muy interesante enseñanza sobre el rico y Lázaro, pero lo estamos mirando en un contexto que nunca lo habíamos visto, o mejor, que nunca se ha tenido en cuenta en ninguna enseñanza. Y es el contexto en el que el Señor les dio esta enseñanza, que fue en un contexto escatológico. Y así, en esa forma, es que estamos mirándolo para poder entender lo que el Señor verdaderamente les está diciendo, a quienes se lo está diciendo. Y acordémonos que la semana pasada recalcamos en quién es el que les está dando esa enseñanza. Es Emmanuel, es el Dios eterno. Es como dice Jeremías 23, 5 y 6. Y este será el nombre con el cual le llamarán Yahweh, justicia nuestra. O como dicen algunas versiones, Jehová, justicia nuestra, al Mesías. Porque dice que en sus días sería salvo Judá e Israel habitaría confiado. Pero cuando él vino, estaba profetizado en Isaías 49, 4, que él iba a tener una grande oposición, al punto que el Señor dice que trabajó en vano, que vino en vano, que en vano agotó sus fuerzas. Y el Padre le dice en el verso 5 y 6, le dice que no era así, que él venía para salvar a Judá y para que Israel habitara confiado y para que fuese luz a las naciones. Entonces él profetizó de esa gran oposición que iba a encontrar claramente, y eso lo vemos a través de todo el Nuevo Testamento. Inclusive sin nacer, ya la orden era que apenas naciera, muriera. Y todo el tiempo fue una oposición terrible contra él. Entonces, muy importante que podamos mirar esta enseñanza en un contexto muy diferente a lo que nos han enseñado siempre. Un contexto escatológico, porque esa es la realidad. Y es lo que ya hemos visto. Esta es la tercera enseñanza. Y vamos a seguir viendo que el contexto era para el fariseísmo. Dice en el verso 14 de Lucas 16, de que entre los que lo escuchaban estaban los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces, muy importante, burlándose de quién, del Dios eterno, del creador del universo, del que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, cuando tenemos en cuenta esto, de quién es ese Jesús, el que les da esa enseñanza, y quiénes son los que dicen de que lo que él dijo no es lo que él dijo profética y escatológicamente, sino que dice otras cosas, como lo han puesto los maestros. Entonces ahí nos da vergüenza, nos tiene que dar vergüenza de cómo más bien no permitimos que la Biblia interprete la Biblia, y no hacerle caso a tanto intérprete, a tanto sabio que se ha levantado contradiciendo los propósitos de Dios y contradiciendo todo lo que el Señor tenía que venir a cumplir para la redención. Así que muy importante que él le estaba hablando al fariseísmo, a los fariseos, que era toda esa cúpula. Pues el Señor les quitó al principal que les iba a hacer un daño terrible a ese fariseísmo, que fue Pablo. Pablo, orgulloso de ser un fariseo, orgulloso
de su Talmud, orgulloso de sus cientos o miles de mandamientos de hombres, orgulloso de esa supuesta palabra oral que supuestamente se les dio en el monte Sinaí, lo cual la Biblia misma muestra que es mentira, porque cuando el Señor profetizó del nuevo pacto, ahí sí habló de una palabra oral, o sea, una palabra que Dios iba a poner en la mente y en el corazón de las personas, que es lo que ellos dicen que fue lo que les dio el Señor en el monte Sinaí, que le puso a ellos la palabra en la mente y en el corazón. Y todo eso lo contradice Dios mismo en Jeremías 31, 33. Del 31, 31 al 33. Entonces, donde el Señor dice que les había dado una palabra, que había hecho un pacto con ellos y que ellos lo rompieron, el pacto del monte Sinaí, y que les iba a dar entonces un nuevo pacto, el cual pondría sus palabras en sus mentes y las escribiría en sus corazones. Ese es el nuevo pacto. Entonces Pablo era orgulloso de todo ese fariseísmo, del Talmud, de todos los mandamientos de hombres, de como dice Jeremías 8:8, que ellos cambiaron la bendita y preciosa palabra por la pluma mentirosa de los escribas, que eran absolutamente siempre fariseos. Inclusive, si usted mira en el internet y busca el fariseísmo rabínico, ¿de dónde viene? Que es el de hoy, que es el que se ha propuesto levantar un templo, que es el que ya designaron a un grupo de personas y los llamaron disquelevitas, que para que hagan los sacrificios en ese nuevo templo que van a construir. Busquen en el internet y ponga origen del judaísmo rabínico y le van a decir que el origen es el Talmud, es los mandamientos de hombres, es las costumbres que ellos levantaron y que ellos idearon y pusieron a todo el pueblo a vivir a través de esas costumbres, de lo cual los acusa el Señor. Entonces, aunque Flavio Josefo claramente los desmiente, los llama mentirosos, al decir de que cuando Tito entró en el año 70 a acabar con Jerusalén, con el templo y con todo lo demás, él también quemó toda la genealogía que existía. O sea que los judíos a partir de ahí quedaron sin genealogía, sin nada. Entonces, ¿de dónde salieron ellos? El judaísmo rabínico es absolutamente 100% fariseo. Búsquenlo en internet, va a encontrar miles de respuestas y todos le van a decir que el origen es fariseo. Inclusive yo les pasé un video en las enseñanzas de los jueves hace mucho tiempo, en donde un maestro, a cualquiera que me lo pida se lo envío porque ahí lo tengo en el computador, un maestro, profesor de la Universidad de Jerusalén, que él habla sobre que el origen del judaísmo rabínico, y que ellos no tienen en cuenta la Torah de Dios, la palabra de Dios, no la tienen en cuenta, sino las costumbres, las tradiciones y todos los diálogos entre diferentes ancianos que formaron el Talmud. Entonces dice que todo eso es una farsa, igual que las costumbres, todo eso es inventado por ellos. Entonces, muy importante de que el templo que piensan construir es totalmente originado por los fariseos, de que los que van a hacer los sacrificios son de esa corriente farisea. Entonces no levita, porque todo eso se acabó en el siglo I. Entonces, muy importante que entendamos de que lo que el Señor le está hablando aquí a unos fariseos, en un contexto muy tremendo, para que podamos entender la escatología que está detrás de esta enseñanza, muy importante. Todo esto es comprobable, hermanos, comprobable, 100%. Solamente coja su celular y ponga el judaísmo rabínico, de dónde viene, quiénes lo componen, y ahí le va a decir que todo es fariseo. Entonces el Señor le está hablando aquí porque es el mismo contexto del primer siglo. Lo de ahora ya no tiene nada que ver con la Biblia, simplemente al punto que está tan torcido que no tienen genealogía, no existe como tal, no hay forma de decir este es de esta tribu, de aquella, porque todo eso terminó, como dijo el Señor, a través de la boca del que más daño le hizo al judaísmo, a esa cúpula, a esa organización, cuando Pablo dice que ya no hay judío ni griego, sino pecadores que todos nos tenemos que arrepentir, y la iglesia del Dios vivo.
compuesta primeramente por judíos en el primer siglo y por gentiles. Así que muy importante que podamos entender la enseñanza, y todo es comprobable. Usted me escribe y yo le envío para que usted mismo lo escuche. Profesor con mucha autoridad de la Universidad de Jerusalén hoy en día. Así que vamos a Lucas capítulo 16, verso 19, para que leamos la palabra del Señor. Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Dios mío, gracias por tu bendita y preciosa palabra. Lo más importante, gracias por el entendimiento que nos des, que nos puedas dar, Señor, porque solo entendiendo vamos a resplandecer, Señor, y vamos a estar en tu verdad, Dios mío. Ayúdanos a entender y a permitir que tu palabra, y solo tu palabra, interprete tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Gracias, Maestro, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Ya usted y yo debemos identificar por qué el Señor dice que se viste de púrpura y por qué dice que se viste de lino fino. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Esto es tremendo. El Señor está hablando en un contexto de que este rico, lo que representa a ese rico, hacía cada día banquete con esplendidez. Eso no existe. ¿Quién en este mundo puede hacer cada día banquete con esplendidez? ¿Quién? Imposible. Un contexto, esto tiene un contexto. Cada día, o sea que cada día había banquete con esplendidez. Cada día. 300, en el año judío, 360 días al año. Cada día hacía banquete con esplendidez. Eso tiene un contexto. O si no, explíquemelo. Tiene un contexto. Igual que el púrpura tiene un contexto, igual que el lino fino tiene un contexto. Muy importante entender la palabra y no simplemente terminamos esta enseñanza leyendo hasta el versículo 31, 12 versiculitos y ya, se acabó la enseñanza. Ay, sí, se murió, entonces inmediatamente un segundo después está en el cielo, el otro un segundo después está en el infierno, allá hay conciencia, o sea que cuando uno se muere, el alma se va para un lado, el cuerpo se queda en el otro. Ah, no, ya, listo, 3 minuticos, ya entendimos. Eso es lo que nos han enseñado hasta el día de hoy. Y siguen enseñando. Entonces, no hay necesidad de seguir estudiando esto. La repetición de la repetidera. Todo esto tiene un contexto, hermanos, muy importante para los que quieren aprender. Esto no es para la religión normal. La religión normal lo único que quiere escuchar es lo mismo de siempre. Cancioncitas, oracioncitas, lloriqueitos, griticos, repeticiones, hermano, emocionalismos, religión como loco, teterito, lo mismo. No, esto es para el que quiere cavar y ahondar. Que ese es el mandamiento del Señor, que el que cava y ahonda es el único que puede poner su fundamento, su vida, su estructura sobre la roca, y a partir de ahí comenzar entonces a que el edificio se levante. ¿Hasta qué? ¿Hasta dónde? Hasta que llegue a la estatura del varón adulto, madurez, para ya no tomar más lechita, sino las profundidades del Señor, cavar y ahondar. Entonces es muy importante. Así que cada día también, aquí vemos 3 contextos que nunca nos los han explicado, nunca. 3 contextos: púrpura, lino fino y cada día banquete con esplendidez. Cada día, cada día. Qué gastos tan tremendos cada día. Contexto: había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta del que hacía banquete cada día, del rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Migajas. ¿Cuáles migajas? El Señor les dice claramente en Mateo 23, versículos 1 y 2, vamos a leerlo, no hay afán, porque necesitamos entender. Mire lo que dice, tan claro.
Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés, mire, dice que caían migajas, poquitico. Migajas, uno no se alimenta jamás. Es lo que dan en muchos lugares, pura religión, puro legalismo, puras migajas. No hay manera de cavar y ahondar en ciertos lugares. Entonces, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, o sea, en la palabra de Dios, sobre la palabra de Dios, los que dan la palabra de Dios, porque ¿qué hacía Moisés? La cátedra de Moisés, es que Moisés tenía una cátedra, su universidad, su palabra, la que él le daba al pueblo. Ahí quedó, los 5 libros. En la cátedra de Moisés, esa palabra venía de Dios. Entonces, eso era lo que recibía el pueblo. Pero en esta cátedra, cuando vino el Señor Jesús, los que se opusieron a él, mire lo que dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, la cúpula. Los escribas, los que escribían la palabra y que debieron de ellos, debería beber el pueblo, la abundancia de la palabra. Por eso cuando el Señor apareció, él dice que el que tenga sed, venga y beba la abundancia de la palabra, y de su interior correrán ríos de agua viva. La palabra abundante, no migajas. Entonces, muy importante, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, o sea, esos eran los encargados de darle la palabra de Dios al pueblo, escribas y fariseos, porque estaban sentados en la cátedra de Moisés, que Moisés había profetizado. Entendamos esto quizá por primera vez en nuestra vida. Moisés había profetizado de que Dios, así como él era un profeta, Dios iba a levantar un profeta como él, más grande que él. O sea, en la cátedra de Moisés se iba a sentar el Mesías. Pero cuando el Mesías vino, lo apagaron, lo callaron, se le opusieron a él, se le opusieron al nombre, se le opusieron a la palabra, se opusieron a los discípulos, se opusieron al evangelio. La cátedra que Moisés había profetizado que era para el Mesías, la quitaron y se sentaron ellos en la cátedra. Eso que lo está acusando el Señor aquí. Y si no lo cree, siga leyendo para que vea 7 ayes contra esos fariseos y escribas y esa cúpula y demás maldiciones del Señor que se tenían que cumplir. Entonces, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, porque lo que les daban eran migajas. Miren, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Se está refiriendo a que les daban cantidades de mandamientos que tenían que obedecer, pero lo de Dios eran migajas que les daban. Hermano, entendamos la palabra por amor de Dios. Entendamos. Este es el propósito de este ministerio, entender la palabra y dar la palabra, y que el Espíritu Santo nos ayude a que la Biblia interprete la Biblia. Aquí la Biblia está interpretando la Biblia, yo solo la estoy leyendo. Entonces, aquí le está diciendo el Señor de que lo que ellos les hablaban eran unas migajitas, pero les ataban sobre el pueblo pesadas cargas, o sea, mandamiento tras mandamiento, tras mandamiento, miles de mandamientos. El Talmud se los ponían, y las costumbres y tradiciones que las tenían que cargar, dice, y ellos no cargaban ninguna. ¿Por qué? Porque ellos se la gozaban de día en día. Ellos hacían de que el pueblo obedecieran todos los mandamientos de ellos. Ellos no obedecían ninguno. Aquí Jesús los está acusando de eso. ¿Ok? No obedecían ninguno. Entonces, banquete todo el año, vida buena todo el año, no tenían que obedecer nada, pero ponían al pueblo, que el pueblo sí las tenía que obedecer. Dios mío, necesitamos entender la palabra, hermanos. Señor bendito. Y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y ellos les ponían los mandamientos, miren, pero ellos banquete todo el año, pasando la buena todo el año, recibiendo billete del templo todo el año, ricos entre ellos, y tenían el poder de vida y muerte sobre el pueblo. Daban cartas los gobernantes, los principales sacerdotes, los ancianos, como lo dice el libro de los Hechos, como ya lo hemos expuesto los jueves. Muy importante, hermanos, muy importante. Antes
hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Claro, la fama, buscando el reconocimiento y la fama. Pero ellos ni con un dedo movían una de las miles de cargas que le entregaron al pueblo. Por eso era imposible. Y Pablo era uno de esos. Pablo, en este momento que Jesús le está hablando, Pablo era uno de esos fariseos. Uno de ellos. Que después el Señor se los quitó. Él apostató contra ese grupo del judaísmo, que él dice que cuando estaba en el judaísmo su conducta era otra a la que cuando entró al reino de Cristo. Cuando entró al reino de Cristo, antes ponía la mejilla. Antes lo trataron de matar varias veces, lo apedrearon varias veces. Sufría y moría por el pueblo y por la palabra de Dios. Pero cuando estaba ya en el fariseísmo, o sea, en el judaísmo, su conducta, él dice que mataba a los cristianos, los perseguía de país en país y de ciudad en ciudad. Muy importante para que podamos entender la escatología de el rico, que no es otro que el fariseo, y Lázaro, que no es otro que el pueblo y los gentiles. El pobre, que recibía migajas, que se moría de hambre. ¿Pero de hambre de qué? De comida. No, hambre de la palabra. No le daban la palabra, sino, como dice aquí el Señor, que se sentaron en la cátedra de Moisés, o sea, sentaron sobre la palabra de Dios que es eterna, y solamente les daban migajitas, pero les ponían miles de mandamientos, y las migajitas no las obedecía nadie, y menos ellos. Y los mandamientos que ellos daban no los obedecían, ni movían un dedito, dice para cargarlas, sino que obligaban al pueblo a cargarlas todas. Entonces, muy importante, hermanos, muy importante. Muy importante poder entender la palabra del Señor. No nos interesa tanto seguir avanzando y ya terminamos un día más. No, ese no es el propósito en el que siento necesidad en mi corazón, sino de que la palabra se explique. Aquí se abrió la palabra ante sus ojos y ante los míos. Así que, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. El rico es el fariseo, es el judaísmo, es la cúpula que tenía el poder y que estaban sentados en la cátedra sobre la palabra de Dios. Pero no solo sobre la palabra de Dios, sobre todo lo que tenía que ver con Dios, sobre el templo de Dios. Ellos eran los que mandaban. Entonces, y solamente le daban migajas al pueblo. De la mesa ansiaba saciarse Lázaro, el pueblo. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, del fariseo. Y algunos perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El Señor está dando una enseñanza, con unos propósitos. Y murió también el rico y fue sepultado. Entonces, mire, dice que murieron dos personas físicas. El pobre Lázaro murió e inmediatamente fue llevado al seno de Abraham, o sea, como al paraíso. Aquí no dice que fue llevado ni en cuerpo ni en alma, fue llevado, o sea, desapareció. Pero el rico sí no desapareció, sino que fue sepultado. Pero en el otro lado aparecieron los dos. Tenía lengua, ojos, sentía el calor, hablaba, pedía, intercedía, etcétera, etcétera. Y fue sepultado. Y en el Hades, esta es otra de las doctrinas, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, tenía el poder, el cuerpo, porque dice que fue sepultado, pero el cuerpo quedó ahí, en Jerusalén. Y en otra parte, por ahí en el paraíso, apareció y abrió sus ojos, o sea, que los tenía cerrados. Alzó sus ojos, los tenía como abajo, alzó sus ojos, o sea, que tenía poder, tenía además de los ojos con que lo habían enterrado, porque no le sacaron los ojos y los llevaron para el Hades. No, ahí estaba completico, pero allá también tenía otros ojos. Muy importante que entendamos en los principios de esta enseñanza, que es una de las enseñanzas más profundas que hay en la Biblia. Tan profunda como muchas cosas en Apocalipsis. Y usted ya está viendo, ya está escuchando. Porque necesitamos entender la palabra, hermanos. Me da celo por usted, por mí, por todos aquellos que queremos conocer la palabra de Dios. Un celo santo, hermanos.
de cómo nos han engañado y cómo siguen engañando a casi todo el pueblo, con religión, con legalismo, con la misma cosa, dándonos la vuelta cada año. Necesitamos que la Biblia interprete la Biblia. Por eso es mi actitud hacia eso. No lo malinterpretan, lo lleven por otro lado. No tiene que ver ni con orgullo ni con nada, sino con un celo santo, que me da tristeza por aquellos y aquellas hermanas y hermanos, así como yo, que queremos conocer de Dios, que queremos conocer la palabra, que queremos entender la palabra de Dios, y en esos legalismos imposible, o en esas cosas armadas, esos negocios armados, es imposible, no hay forma, no hay forma. Ya lo he buscado, no existe. O sea, sí hay lugares, pero lo que nos rodea, Dios mío. Entonces, muy importante, y en el Hades alzó los ojos, estando en tormentos. O sea, que tenía unos ojos acá en la tierra, porque él estaba enterrado, y tenía otros ojos allá. ¿Serán espirituales los ojos que había allá? Espirituales malos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. De lejos, pues ni tan lejos, porque según lo que el Señor les está dando, Lázaro no cogió un equipo de sonido para hablarle, y que a lo lejos, o un tubo o un teléfono, para que en el otro lado, que estaba separado por una cima, una montaña, estaban separados, y dice que de lejos, no tan lejos, porque Abraham hablaba con él como hablando usted y yo aquí. ¿Por qué? Porque todo esto tiene un contexto, hermanos, tiene un contexto. No habla de longitud, hay que entender la palabra. Entonces, y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, o sea, los vio. ¿Cómo hace uno para mirar hasta qué punto mira usted que pueda reconocer a Lázaro y que pueda reconocer? Yo en una cuadra difícilmente, un bloque, una persona allá difícilmente lo reconozco. O sea que tan cerquita está el infierno del cielo. ¡Wow! Todo es un contexto, hermanos. Por amor de Dios, entendamos. 24. Entonces él, el rico, el fariseo, dando voces, dijo, el que hacía fiesta cada día con esplendidez, dijo: Padre Abraham. Reconoció a Abraham como padre. Los que reconocían a Abraham como padre eran los fariseos, los escribas, los fariseos, esa cúpula. Ten misericordia de mí. O sea, ya aquí hay una cantidad de doctrinas que han involucrado en la enseñanza falsa que nos han dado. Varias doctrinas. Aquí ya cuando una persona se va para el otro lado, su mamá que se murió hace años, o mi abuelita, en fin, allá está y está escuchando, está viendo, sabe todo, siente, en fin, siente gozo o siente dolor. Pues son doctrinas que han puesto. ¿Por qué? Porque han cogido a ese Jesús, el que dijo esa parábola, quién sabe quién era, y vienen y lo interpretan como les da la gana. Qué falta de temor de Dios, hermano, de uno coger la palabra de Dios e interpretarla a nuestra manera. Qué grave, yo lo veo tan grave, hermanos. Por eso hay tanta perversión en toda parte sobre la palabra de Dios, la que es santa, la que Él engrandeció. Esto es lo grave, hermanos. Él engrandeció su palabra sobre todas las cosas del universo. ¿Y sabe qué hemos hecho nosotros interpretando la Biblia? Cogiendo lo que Dios más engrandeció, que no fue ni a usted ni a mí, ni a ningún pastor, ni a ningún ministro en el planeta Tierra, nada ni nadie, sino su palabra, y la hacemos con ella lo que queremos. Por eso hay tantas denominaciones, por eso cada iglesia tiene su reino, cada pastor monta su reino. Hermanos, es una realidad. Cada pastor se enseñorea a las ovejas. Todo eso lo hacen en casi todo lugar, a mayor o menor volumen, pero todo eso se hace. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. ¿No le parece? Miren, todas cosas que contradicen. Por eso fue que, ¿usted por qué cree, hermanos, que el Señor usa a Abraham para decirle de que tienen que oír a Moisés y a los profetas para que se pongan al día de que todo lo que está diciendo el rico es antibíblico? Pero los pastores han dicho: no, eso es bíblico. Cuando usted se muere, un segundo después ya usted está en el cielo o en el infierno, en la presencia de Dios,
Y Pablo claramente los contradice, como lo vimos nosotros en algunas enseñanzas, que vamos a volver a ver eso, pero a mayor profundidad. Dice que Pablo lloraba y gritaba y gemía por ser revestido de un cuerpo inmortal y de una naturaleza no corruptible para poder estar en la presencia de Dios. Eso solo se logra en la resurrección. Entonces, como una persona que no ha sido resucitada como yo, que me muero, así sea pastor, o así sea un hombre o una mujer de Dios, me muero y estoy. Pablo dice que si este cuerpo sigue siendo corruptible y mi naturaleza sigue siendo corruptible, corrupta. Pablo lo dice y lo asegura, como lo vamos a ver, como ya lo hemos visto. Entonces por eso Pablo gemía, porque su cuerpo fuera cambiado en un cuerpo no mortal como este, sino en un cuerpo inmortal y en una naturaleza, o sea, su yo, el que habla, el que toma decisiones, el que es inteligente, el que estudia, que usa este estuche, ese incorruptible. Pero eso solo se logrará en la resurrección, o sea, que antes de que resucite, imposible. Entonces, pero bueno, dejémoslo como posible porque eso es lo que enseñan en toda parte, hasta que lleguemos a esos lugares. Entonces, aquí dice, aquí una cantidad de doctrinas que han levantado. Aquí dice que venga entonces y en el dedo y le ponga agua. Entonces ya vemos que todo eso es una enseñanza que está dando el Señor, pero eso tiene unos propósitos, porque nunca uno quemándose en algún lugar, o así, por ejemplo, que yo me quemé el dedo, supongamos aquí, nos quemamos el dedo, y que le decimos a la esposa, mija, venga, mójese el dedo, y venga, póngamelo para que, es imposible, ni siquiera aquí, imagínense allá en un infierno lleno de llamas, en donde además Lázaro, o el rico, es indestructible, porque las llamas no lo destruyen. Y la Biblia dice que el único inmortal es Dios, Timoteo. El único inmortal es Dios. Y allá, en ese lugar donde apareció, el rico es inmortal. Las llamas lo queman y él no tiene problema, simplemente le duelen. Muy importante. No nos preocupemos por eso, que eso lo vamos a ver todo. Y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, todo esto, el Señor está hablando escatológicamente de algo. 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, de todo esto, una gran cima, ¿sí ve? Una gran cima. ¿Qué tan grande es para que el rico le esté hablando y él le esté escuchando, sin parlantes, sin teléfono, para poder un telefonazo, para poder que lo escuche, porque hay una gran cima, esa montaña, una gran cima, entre el cielo y el infierno tiene que haber una gran cima de separación. Por eso es que el Señor nos dice que entre lo santo y lo profano tiene que haber una separación absoluta, tan absoluta que la una va al infierno y la otra va para el cielo, el que no, así de sencillo. Entonces, además de todo esto, una gran cima, mire, una gran cima. ¿Por qué? Porque el Señor está usando en sus palabras, está usando unas figuras literarias. Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de aquí pasar allá. Es una enseñanza. Abraham no está hablando, es el Señor que está usando una enseñanza para traerles una enseñanza, valga la redundancia. 27, entonces le dijo, ya que no puedo pasar de aquí para allá, entonces le dijo el rico, te ruego pues, padre Abraham, que le envíes a la casa de mi padre. O sea, mire la cantidad de cosas que son antibíblicas. Por eso es que Abraham, el Señor usa a Abraham para decirle a Moisés y a los profetas, tienen toda la palabra profética, háblanla para que entiendan las verdades y para que dejen todos esos engaños y mentiras, todas esas falsedades que tienen en la cabeza estos fariseos, porque él está trayendo esta enseñanza a los fariseos que creían en todo esto. Inclusive los saduceos no creían en la resurrección. Entonces le dijo el rico, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. O sea, le está hablando un muerto a otro muerto, tiene ojos, tiene boca, tiene lengua, habla, piensa, toma decisiones, siente dolor, siente emociones, en fin.
Y además le dice que envía a un muerto a predicarle a unos vivos. Entonces, hermano, Dios mío, ¿qué querrá decir el Señor? Porque tengo 5 hermanos. Ya vemos que, aunque esto nunca nos lo han enseñado, los 5 hermanos no tiene que ver con hijos de su padre, sino simplemente con 5 sectas que había, además de la farisaica, en Israel. Ya lo he mencionado, lo seguiré mencionando. Los fariseos era el que le está hablando, los escribas. Fariseos, escribas, esenios, celotes, herodianos y saduceos. Ahí están sus 5 hermanos. A eso se refiere, pero esto nunca nos lo han enseñado. Para que le testifique. Contexto de la venida de Cristo. Él venía a predicarle a todas esas sectas, que era Jerusalén, que incluía todo eso, porque todas esas sectas salieron de los que estaban en Jerusalén. ¿Y quiénes estaban en Jerusalén? Estaban la tribu de Judá, la principal tribu, y estaban Benjamín, que se unió a él, y los levitas. Esas 3 estaban en una sola, Jerusalén, y de ahí salió todo eso. Entonces, muy importante que entendamos la palabra, porque tengo 5 hermanos para que les testifique. Eso era lo que le estaba haciendo, le está diciendo el Señor. Y aquí usa como que el rico está hablando, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Está diciendo, si ellos siguen creyendo en todas estas cosas, van a negarme a mí, van a irse contra los propósitos para los que yo vine como el Dios eterno, Dios hecho carne, ese gran misterio. Si van a seguir creyendo, van a terminar donde vas a terminar tú. Eso es lo que les está diciendo el Señor. Pero eso, tranquilo, que eso lo vamos a desarrollar. Y Abraham le dijo, nuevamente, todo esto que estamos hablando, todas estas cosas que estamos viendo, le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea, todos, tanto al que le está hablando Abraham, al fariseo, como a sus 5 hermanos, él le está dando un ejemplo, hablándole personalmente al fariseo que estaba ahí, los fariseos que estaban ahí, que se burlaban además de él y que le hacían preguntas para hacerlo caer, para ponerle trampa y poderlo condenar. En algún momento el Señor los confronta y le dice, ¿por cuál pecado me estáis apedreando? ¿Por cuál pecado me quieres condenar? ¿Por cuál? Muéstrame en un pecado, ni uno solo. Pero todo el tiempo hacían eso los fariseos, que era esa cúpula. Entonces, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea, no hay sino una forma de solución para todo este problema. Moisés y los profetas, la única solución que le da a Abraham en esta enseñanza es Moisés y los profetas, o sea, la palabra de Dios. La única solución. El rico entonces dijo, o sea, el fariseo, que viene de esa cúpula, el fariseísmo hoy, el fariseísmo rabínico hoy es, o sea, el judaísmo rabínico de hoy 2020, viene, domingo 13, viene de el fariseísmo 100%. El templo que van a construir, 100% del judaísmo farisaico o rabínico, que viene 100% del fariseísmo al que el Señor le está hablando. No se sometieron, simplemente, por eso es que no tienen a Cristo, por eso es que están esperando otro Mesías, otro. Y eso, algunos predicadores lo ajustan, cogieron las 70 semanas de Daniel, las corrompieron y llevan 2500 años para poder hacer cumplir toda esa mentira que nunca se va a cumplir. Entonces el fariseo, el que se sentó en la cátedra de Moisés, ya lo acabamos de leer, Mateo 23, 1 y 2, 3 y 4. El que se interpuso ante la palabra de Dios, que usó la que le correspondía al Mesías, lo quitaron a él y además pusieron su propia Biblia, su propia enseñanza, que ellos lo llaman la Torá verdadera, que es el Talmud.
ese le dijo, no, padre Abraham. ¿Cómo no le iba a decir que no? Obvio. Pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. O sea, no padre Abraham, no Biblia, no palabra de Dios, ningún Moisés y ninguno profeta. Nosotros tenemos nuestra propia palabra. Yo como el fariseo y mis otras 5 sectas, mis hermanos. Escribas, esenios, celotes, herodianos, saduceos y fariseos. 6 hermanitos. No, ni a ellos ni a mí, no. Moisés y profetas, no. Queremos ver milagros, pero portentosos. O sea, envía al muerto Lázaro a que le predique a los vivos en Jerusalén. Esto es tremendo. Es la única manera que ellos se arrepentirán, le dice el rico. Únicamente nos arrepentiremos cuando veamos señales y maravillas. Y el Señor le dijo, la única señal que yo le daré a esta perversa generación del siglo I es la señal de Jonás. Estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y dice, el Señor va a estar 3 días y 3 noches sepultado. Es la única señal. Y ni así van a creer. Porque cuando Él resucitó, igual, siguieron igual. Cuando se levantaron, cuando levantó a sus discípulos y todo eso, igual, a matarlos a todos y acabar con ese nombre y esa fe, desde el sumo sacerdote para abajo. Ojo, fariseísmo. Muy importante. Yo sé que esto es demasiado y demasiado profundo para la casi totalidad de la iglesia, pero es la verdad, no hay otra. ¿Queremos seguir el mismo cuento? Pues yo ya no estoy para eso. Cero. Yo ya no estoy para el mismo cuento de siempre. Es para estudiar la palabra. A eso nos llama el Señor a todos. No se alaba el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, ni el valiente en su valentía. Alabes en entenderme y en conocerme, cavar y ahondar. Únicamente los entendidos resplandecerán. Ese es el tema de Dios. Por eso montó 5 ministerios. 2 que eran el fundamento, la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, o Primer Testamento y Segundo Testamento. Y de ahí los otros 3 que quedaron, pastores, evangelistas y maestros. Entonces, no padre Abraham, no Biblia, no palabra de Dios, no lo que Él engrandeció sobre todo el universo. No nos interesa que vuelvan a montar teocracia. Ahora los que mandamos somos nosotros. Los que mandamos sobre el templo somos nosotros. Los que mandamos sobre el dinero y el cambio del dinero para poder que ofrezcan los sacrificios que nosotros les vendemos somos nosotros. Ay, ay, ay. Muchos que se ofenden con esta realidad, porque están avalando mentira tras mentira y están felices y compartiéndoles a otros hermanos. No lo que Dios más engrandeció sobre todo el universo, no, milagros, maravillas, y con eso sí nos arrepentimos. Mire lo que lo dice, hermanos. Pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. O sea, tanto yo como ellos no queremos sino milagros y maravillas. Y el Señor dice que les permitió ver milagros y maravillas. Mire la cosa tan tremenda. Dice que muchos justos y profetas de Dios desearon ver y no los vieron, y desearon oír esas palabras de vida y no los oyeron. Y ellos, el Señor los acusa de que ellos lo vieron y los oyeron. Ojo. Mire, con estas cositas, apenas leyendo los versículos, las profundidades a las que estamos llegando. Entonces, únicamente tenemos arrepentimiento las 6 sectas, o sea, la totalidad de Jerusalén. Sí, pero está hablando de la cúpula, no está hablando del pueblo. No, la cúpula, 6 sectas, cúpula, más las que estaban en el dominio, que eran los escribas, los fariseos, los sacerdotes, los gobernadores, el Sanedrín. Ahí está. 31, más Abraham le dijo: si no, condición, oyen a Moisés y a los profetas, van a seguir en esas mentiras, van a seguir en esas tradiciones, van a
seguir quitando la palabra de Dios que le está diciendo a Abraham. Quiten todo eso y pongan a Moisés y a los profetas. O sea, quiten todas esas tradiciones, quiten toda esa enseñanza que ustedes se han metido año tras año en sus mentes de anciano tras anciano, escribiendo y contradiciendo la palabra de Dios. Quiten todo eso y cásense únicamente con Moisés y los profetas. Cásense únicamente con la palabra de Dios y con nada más. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se arrepentirán, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaran los muertos. ¿Ah? Ya vimos, lo dice la Biblia, Juan capítulo 11, que Dios levantó a Lázaro, a un Lázaro de los muertos. ¿Y qué pasó? Que el sumo sacerdote y la cúpula mandaron a matarlo, que tenían que matar a ese, porque entonces si no lo matan el pueblo se va a convencer de que él murió y van a creer en ese Mesías. Ojo, porque es que el Señor profetizó en Isaías 49:4. Hermano, mire, lo leo, que estamos estudiando. A mí no me interesa avanzar en nada que no sea que podamos entender la palabra de Dios, hermanos. Mire qué fácil, como para niños. 49:4. Pero yo dije, está hablando el Mesías, porque él lo llama y me dijo, mi siervo eres, oh Israel. Llamó Israel al Mesías. Ojo, por eso hay un nuevo Israel. Ojo, el Mesías. Sigan contradiciéndolo, no hay problema, pero es porque no queremos entender de qué es el Mesías, de que el Señor dice que es el nuevo Israel. Ese Mesías era el Dios eterno, era el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, era el príncipe de paz. Y a muchos parece que se les olvidó. Entonces dice en el verso 4, pero yo dije, está hablando el Mesías. El Señor está diciendo en el verso 3 que Él lo va a glorificar, que su Hijo es el único que lo va a glorificar al Padre. Lo va a glorificar en su nombre y en su palabra, porque Jesucristo vino en el nombre y en la palabra de Dios. Ojo, pero yo dije, dice Cristo, por demás he trabajado, o sea, todo lo que vine a hacer fue en vano. En vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Está profetizando de lo que iba a suceder cuando Él viniera. Al pie de la letra se cumplió la oposición más terrible, la apostasía más terrible que haya habido o habrá jamás, porque fue contra el Dios hecho carne, contra Emmanuel, contra el Hijo de Dios, contra el que sostiene todo el universo. Ojo. Pero mi causa, a pesar de que pareciese que perdí la venida, que no voy a poder glorificar a mi Padre por la oposición tan terrible que se me va a levantar en ese fariseísmo, en esa cúpula, en el judaísmo, con todo eso, pero mi causa está delante del Señor y mi recompensa con Dios. Ahí es donde el Padre le dice, ahora pues, dice el Señor, le dice el Padre, el que te formó desde el vientre para ser su siervo del vientre de María, para hacer volver a él, a Jacob. Mire, las 10 tribus perdidas que estaban, según Hechos capítulo 2, verso 5, estaban todas las tribus perdidas en ese mismo día de Pentecostés, estaban ahí, de todas las naciones bajo el cielo, para hacer volver a Jacob, o sea, las 10 tribus perdidas, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos del Señor, y el Dios mío será mi fuerza. Entonces, muy importante, hermanos, que Abraham claramente le dice que si no oyen a Moisés y a los profetas, ellos dijeron, no queremos oír ni a Moisés, ni a ningún profeta, ni a Isaías 49 del 1 al 6, no lo queremos oír, no. Si no oyen a Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaran los muertos. Fue levantado los muertos un Lázaro, y antes lo mandaron a matar, y mandaron a matar también al que lo levantó de los muertos. Sígase leyendo Juan capítulo 11 del verso 44 al 52 para que vean que ahí lo mandaron a matar, y después le inventaron un juicio sabiendo que ya lo habían mandado a matar.
Es que para que lo crucificaron, pero ya había sido condenado a muerte, sin juicio y sin nada. Ojo, ¿quién? Judaísmo, esa organización criminal a la que perteneció Pablo. Lo dice Gálatas 1:13 claramente, que ustedes los Gálatas conocen mi conducta cuando yo estaba en el judaísmo, que perseguía a la iglesia sobremanera y la mataba, ojo, y la asolaba, o sea, la hacía desaparecer, desolación, muy importante. Y Abraham le dice, si no oyen la palabra de Dios, si no le dan lugar a la palabra de Dios en sus vidas, en sus corazones, nunca habrá arrepentimiento, aunque vean milagros, prodigios y maravillas. El Señor les permitió ver milagros, prodigios y maravillas, pero como el corazón de ellos estaba engrosado, el Señor dice que tienen ojos, pero no ven. Porque con sus ojos oían, con sus ojos lo cerraron para no ver, y con sus oídos oían pesadamente, se burlaban de él mientras él les daba esta parábola. Ojo, hermanos, muy importante entender la palabra de Dios. Va a haber tanta profundidad en esta enseñanza. Miren, apenas estamos viendo unos versiculitos. Así que este es un tema demasiado controversial. Y en la enseñanza que nos han dado siempre es imposible armonizar las escrituras, o sea, como que esta escritura no es de acá, esta tampoco, por lo que impusieron los hombres, contradiciendo la palabra escatológica que dio el Mesías en esta enseñanza. Muy importante. Bendito es el nombre del Señor. Así que esta enseñanza ha generado muchos tipos de interpretación, muchos. Solo miremos algunas, ahí por encimita. De las interpretaciones hechas doctrinas bíblicas, las hicieron como doctrina bíblica, o sea, cada una de estas que vamos a mirar aquí, simplemente por encimita. Hay más, pero yo simplemente puse algunas ahí en mi memoria, que es muy mala. Doctrinas que inventó el hombre y que hoy en día en la Iglesia universal son tomadas como doctrinas bíblicas, pero que la Biblia las niega completamente. Por ejemplo, vamos a mirar alguna de ellas. Un estado intermedio. Es una doctrina que inventaron, que lo niega la Biblia. Todo el Tanakh o Primer Testamento lo niega, o Antiguo Testamento. Un estado intermedio. O sea que cuando una persona se muere, no muere. Como asegura una gran parte de la Iglesia Bautista. Inclusive en sus credos, en el credo, en la confesión de fe, lo dicen. De que el hombre no muere, de que el hombre es inmortal, de que el alma es inmortal, de que cuando muere, solamente el cuerpo muere. O inclusive dicen que duerme, que el cuerpo duerme. Un cuerpo que duerma, el cuerpo tiene que ver el cuerpo con el que maneja el cuerpo, con la persona. Entonces, resulta que hay un estado intermedio, la persona muere, pero no muere, está en el seno de Abraham, o está en el Seol, o en el Hades. No muere, un estado intermedio, que eso lo vamos a ver, a desglosar bíblicamente. Entonces, esta es una doctrina que sacaron de esta enseñanza escatológica que dio el Señor en el rico y Lázaro. Otra, ya van dos, la inmortalidad del hombre. Un estado intermedio aquí, la inmortalidad. O sea que el hombre no muere. Exactamente. Así le están haciendo honor a lo que le dijo el enemigo a Eva cuando le pone conversa y le dice que coma de tal fruto, o sea, come de este conocimiento que te voy a dar. Ya tú tienes lo que te dijo Dios, ahora ten en cuenta lo que te voy a decir yo. Y de entrada no puede haber
dos verdades de lo mismo. Lo que yo te voy a decir es la verdad, le dice el enemigo. Y lo que te dijo Dios es mentira. Y yo le digo a Eva, no es así. No, el Señor me dijo que si como de este conocimiento moriré. O sea, lo que tú me vas a dar, moriré. Y él le dijo, no. Yo te estoy dando la verdad. No morirás, sino que vivir. ¿Sabe Dios que vivirás y que seréis como Dios? ¿Y qué hizo Eva? Le creyó. ¿Y por qué cayó? Porque le creyó. Enseguida fue y le dio a Adán de lo mismo. ¿Y por qué estamos como estamos? Por esa mentira. Dos conocimientos. El de Dios, que Dios le dijo, si recibes otra doctrina que no es esta, Pablo viene y lo dice, que el que recibe una doctrina que no es la doctrina de Jesús, del Dios eterno, de Manuel, del príncipe de paz, del Dios con nosotros, del creador del universo, dice, sea anatema. Inmediatamente Eva recibió eso. ¿Qué le recibió? Le creyó. No, lo que te dice Dios es mentira, porque eso es lo que le dijo el enemigo a Eva. Ella lo recibió, se casó con esa mentira. Enseguida no solamente se casó, fue y le compartió a su esposo, a Adán. Por eso estamos como estamos. Entonces, no morirás, sino que vivirás, la inmortalidad del hombre. Y eso es lo que enseña. Ese es el principio de la confesión de fe de la Iglesia Bautista. La inmortalidad del alma. Muy importante, hermanos. Léalo, métase en internet y ponga confesión de fe de la Iglesia Bautista y usted ahí le va a salir todo. Ahí está, ese es uno de sus principios. Hay otros gravísimos y hay otros que son bíblicos, pero tenemos que coger lo bueno y desechar lo malo. Muy importante. Tercera doctrina que se inventaron y que la siguen enseñando hoy en día en todas las iglesias. Toda parte. Yo lo enseñé cuando no había entendido esta verdad, cuando no permitía yo, sino que todo lo que me decían el pastor, los pastores, amén, sí, lo acepto, lo recibo, me caso con eso es mi vida. Hasta que dije, no más, cero, amén. Amén a la palabra, amén a acabar y ahondar, amén. Y lo que sea bíblico, sí, amén. Pero hay que escudriñar. El escáner de todo lo que prediquen tiene que ser la Biblia. Los rayos X, hay que pasar todo lo que nos prediquen por los rayos X. ¿Cuál es? La Biblia, la palabra de Dios, la única infalible, la única eterna, la única que no miente, la única verdad. La suma de tu palabra es verdad. Salmo 119, 160. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Apártalos, enséñalos en tu verdad. Juan 17, etcétera, etcétera. Lámpara es a mis pies tu palabra, no la palabra del hombre, de ningún predicador, tu palabra, y lumbrera en mi camino, tu palabra. Lo de los hombres, sea pastor, o sea lo que sea, hay que pasarlo por el sedazo, o por los filtros, o por los rayos X de la palabra de Dios, que la palabra de Dios interprete la palabra de Dios. Sencillo. Tercera doctrina que se inventaron: sufrimiento eterno. O sea, que a partir de esta enseñanza, o sea, a partir de Lucas 16, de Lázaro y el rico, porque el rico murió e inmediatamente está allá, en un fuego que no lo consume, pero la Biblia dice que el único inmortal es Dios, pero vemos al rico que es inmortal allá, porque él está ahí, está con ojos, no ve pues, o son otros ojos, boca, no siente sed, y el agua les hace la sed allá, o está hablando de agua espiritual. No, si lo queremos ver literal, esta enseñanza, veámosla literal, y es todo lo que dice, contradiciendo totalmente la palabra de Dios. Entonces siente calor, sufre, y está en el fuego, pero no se consume, sabiendo que él es mortal, pero como dicen que tiene un alma inmortal, y el alma es la persona verdadera es el alma, esa es la persona, la que está hablando en este momento, no es este cuerpo, estoy usando este cuerpo. Por eso Pablo hablaba de dos cosas que tenían que ser transformadas para poder
en la resurrección para poder estar en la presencia de Dios. Una, un cuerpo inmortal, y dos, una naturaleza incorruptible, el ser, la persona. ¿Sí ven? Muy profundo, maravilloso, precioso. Entonces, ¿por qué? Porque, según la Biblia, la persona muere, como cuando el Señor Jesucristo le dijo en Juan, creo que es 5, verso 5, Juan 11, creo que es 5. Lázaro, duerme. Ah, está durmiendo, le dicen ellos. Y voy a despertarlo. Ah, entonces estaba cansado y está dormido. No, Lázaro murió. Y el Señor permitió, no fue sabiendo, era su amigo, él pudo haber ido ahí mismo y al otro día estar allá. No, permitió que Lázaro se pudriera. Y en esos, mire que al instante, ojo, al instante que murió el rico, ya está hablando con otro. Ojo, tenía conciencia, conocimiento, reconoció a Abraham, reconoció a Lázaro. Y Lázaro, el hermano de Marta y María, murió, y cuando resucitó no dijo que había hablado con Abraham, ni que había hablado con Moisés, ni que había hablado con nadie. No, de 4 días, no un instante, después 4 días, muchos instantes, miles de instantes en 4 días. Y no dijo, no contó de que había visto, de que quiero volverme para allá, nunca. ¿Por qué? Porque estaba muerto, como lo exigen cantidad de versículos del Antiguo Testamento o Primer Testamento, o Tanakh, como lo exigen, que allá no hay conocimiento, ni entendimiento. Dice que sus hijos van a las fiestas y él no lo sabe nada, como lo dice Eclesiastés, como lo dice Job, muchos versículos, los salmos, que los vamos a ver. Entonces, sufrimiento eterno, inmediatamente murió, ya está en un sufrimiento eterno, además no se consume, eterno, sufrimiento eterno. ¿Y por qué? Por un pecado que cometió un pecado y eso le da sufrimiento eterno. Eso está muy equidistante del amor de Dios. Dios habla de otras cosas que las vamos a ver bíblicamente. No se precipite a pensar cosas, esperemos que la Biblia interprete la Biblia. Entonces, tercero, sufrimiento eterno. Inmediatamente se fue, no se consume, el fuego no lo consume. Y la Biblia dice claramente que en el juicio de Dios habrá una consumación total y absoluta. Total. Dice que no quedará ni rabo ni paja, nada, será todo consumido. Entonces, pero bueno, cuarta doctrina que se inventaron en mirar esta enseñanza literalmente. ¿Quién? Los pastores, porque eso no lo dice la Biblia. Un segundo después, en el infierno. O un segundo después, en el cielo. O sea, se murió mi mamá, ya está en el cielo, ya, ¿para qué vamos a llorar? Ahí está, ese cuerpo, no, ya estás en el cielo, está en el cielo. Pero lo que dijo el Señor, y dice claramente en muchos versículos, la Biblia, del estado de los muertos, no, Él está en el cielo, un segundo después en el cielo, o un segundo después en el infierno, ya está en el infierno. Esta es otra doctrina, que la vamos a ver por la Biblia, un segundo después, murió, ya está allá. Otra doctrina, que la vamos a revisar claramente cada una de estas doctrinas. Quinta, el Hades, que era lo que creía los fariseos y esa cúpula creían, como creía Platón, porque esto es del filósofo griego Platón, de que cuando la persona moría había un lugar. ¿Por qué? Porque la persona moría, por eso es que decían, comamos y bebamos que mañana moriremos, démosle gusto a este cuerpo. Eso era platónico, esa era la enseñanza helenista de la época, que por eso había que tener miles de mujeres, todo lo que pudiera, denle gusto al cuerpo, todo lo que quiera, porque el cuerpo no es malo, es simplemente un estuche. Lo que es bueno, el cuerpo, lo que es bueno es el alma, y el alma cuando muere inmediatamente se va para el Hades. Ahí hay 2 lugares. El Hades, otra doctrina, que en el Nuevo Testamento
En griego se llama Seol, pero es lo mismo. Otra doctrina, el paraíso. Cuando una persona muere, inmediatamente se va para el paraíso. Entonces, esto inmediatamente. Entonces, vamos a mirarlo. Otra cosa que tienen ahí mismo, que son parte de esas doctrinas, conciencia en el más allá. Pero Job dice en muchísimos versículos, los salmos dicen en muchos versículos, la Biblia en el Primer Testamento dice en muchos versículos que allá no hay conciencia, ni conocimiento, ni entendimiento, nada se sabe, pura oscuridad y tinieblas, no existe nada. Conciencia en el más allá, o sea que cuando una persona se muere, allá está tranquilo, allá lo ve todo, lo sabe todo, sabe de sus hermanos que quedaron, de su madrecita que quedó, puede inclusive hablar con Abraham. Ya en este momento ni siquiera necesidad de hablar con Abraham, ya hay que hablar directamente con Jesús allá. Otra doctrina, conciencia. La Biblia lo niega todo esto que estamos viendo, pero lo vamos a ver claramente. Octavo, separación entre el cuerpo y el alma, dualismo. Aquí queda un cuerpo y allá queda un alma, pero el alma, ya vimos que allá tiene dientes, tiene lengua, tiene ojos, tiene manos, tiene dedos, siente calor, siente emociones, siente tristezas, predica porque Abraham le predicó al rico y el rico les puso sus necesidades, tenía sentimientos, tenía emociones, intercedió ante Abraham por sus hermanos, etcétera, etcétera. Y mientras que el cuerpo estaba ahí. Se pueden separar. Pero Pablo claramente niega todo esto en el Nuevo Testamento. Él habla de un instante en el cual el cuerpo sea inmortal y la naturaleza sea incorruptible en un instante para la resurrección. Pero bueno, no se preocupe. Novena doctrina, comunicación entre muertos. Ahí lo vemos, comunicación entre muertos. Los muertos hablándole a los muertos. Hermano, un rico muerto, un Lázaro muerto, un Abraham muerto, hablando entre ellos, compartiendo de diferentes cosas, con conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. En dos lugares diferentes. Mira la cantidad de doctrinas que metieron aquí. Comunicación entre muertos. Lo que la Biblia lo niega tajantemente. Así que es importante que antes de desarrollar este tema tan maravilloso, con unas profundidades tan maravillosas, que todas están en la Biblia, antes de todo esto, debemos analizar muchísimas cosas. Pero ya se nos fue el tiempo. Esto es una enseñanza. Si fuese una prédica, ya de hace rato hubiésemos puesto lo mismo de siempre. Es una enseñanza la que estamos escudriñando. Así que bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Dios mío, gracias te doy por tu bendita palabra y por las cosas tan maravillosas. Señor, nos estás permitiendo entender y conocer a un pueblo, Señor, que ama tu palabra. Esto no es para todo el mundo. Esto es para un pueblo que ame tu palabra, que ame tu verdad, que esté cansado de las mentiras y del legalismo, Señor. Un pueblo santo, un pueblo que te ama, un pueblo que ama la santidad. Un pueblo, Señor, apartado para ti, para tus propósitos, para tu gloria, Señor. Dios mío, yo bendigo a tu pueblo y bendigo tu palabra y te pido que tu paz que sobrepasa tu entendimiento, Señor, sea sobre sus vidas, Señor. Y que te pido, Padre Santo, que nos des entendimientos y que pongas ese temor reverente en nosotros cada que nos acercamos a tu palabra, Señor, y que nos permitas conocer tu verdad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Hermanos, bendito es el nombre del Señor. La paz sea con cada uno de ustedes. Comparta la palabra, hermanos. Y ya sabemos que estamos en ese propósito de conocer la palabra de Dios, no tanto de religión ni legalismos, hermanos, sino entendimiento para poder glorificar a Dios. Y como dice el Señor en el Salmo, para poder darle la gloria que es debida a su bendito, precioso y eterno nombre.
Lo que más Dios engrandeció en el universo es su nombre y su preciosa palabra. Bendito es el nombre del Señor.